Bueno, señores, tenemos de nuevo aquí una persona súper especial para el pueblo dominicano y para el mundo, sobre todo para todo Hispanoamérica. Tenemos con nosotros a Agustín Laje, un personaje muy especial en el combate de muchos temas que desafortunadamente la derecha ha dejado de lado y que la izquierda está avanzando bastante. Necesitamos interlocutores que puedan poner en contexto todo lo que está pasando y explicarnos de qué se trata todo este movimiento y hacia dónde nos puede llevar y cuál es el peligro. Así es que con todos ustedes, Agustín Laje. Buenas tardes, Agustín, Dios te bendiga. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, pastor. Es un honor para mí estar acá hablando con usted. Mucho trabajo tienes, veo que andas por el mundo entero. Muchísimo. De acá de Dominicana tengo que seguir con una gira en Ecuador, después tengo una visita por Estados Unidos y después ya vuelvo a mi casa para las fiestas, a cerrar el año. Pero inmediatamente después de mi cumpleaños, que es el 16 de enero, el día 17 ya me estoy subiendo a otro avión para ir a Colombia. 18, Colombia. O sea, que cumples 2 días antes que yo. O sea que usted es del mismo signo, Sí, ahora que hay sí, un boom de los signos. Bueno, sí, así que tengo muchas giras, muchas visitas, mucho trabajo en muchos lugares. Afortunadamente, eso significa que hay una resistencia que está cada vez más fuerte en muchas partes de nuestro continente. ¿Cómo se financian esos viajes tuyos? ¿A quién los financia? ¿Qué pasa con eso? La gente vive muy intrigada y te escriben en las redes. ¿Qué pasa con Mire, la cosa funciona así. Yo no tengo secretario, secretaria, yo tengo mi WhatsApp, que es un infierno, ¿sí? Se acumulan allí mensajes. De hecho, hoy cuando le escribí a usted vi un mensaje suyo que ya tenía varios meses. Sí. Entonces, yo recibo mensajes de personas que no sé bien cómo han conseguido mi número, o que me mandan un mail, o que me escriben por WhatsApp y me dicen, mire, queremos que usted venga acá. ¿Cómo podemos hacer? Pues bueno, usted van a necesitar un avión, va a necesitar un hotel, va a necesitar alimentarme los días que yo esté ahí. Desde luego. Va a necesitar alquilar un auditorio que tenga sonido, que tenga pantalla, tiene que hacer la convocatoria y usted está en condiciones de afrontar esos costos. Sí, estamos en condiciones, pues bueno, vamos a ver si yo tengo una fecha. Y ahí se determina la fecha. Ahora, ¿cómo se suele financiar esto? Los grupos que a mí me invitan, si acá no hay una centralización, eso es lo que yo quiero decir, no hay una centralización internacional, sino que son grupos espontáneos que se contactan conmigo. Ahora, ellos salen a hacer muchas cosas para poder juntar ese dinero. O piden donaciones a círculos de empresarios de su localidad, o venden rifas y hacen sorteos, o incluso ha pasado que los propios miembros de la organización han puesto su propio dinero para poder llevar adelante las actividades. O, por ejemplo, se cobra a veces una entrada de participación en las conferencias que se utiliza para poder financiar los costos. El costo, okay. Esas son las maneras con las que esto se financia. Es una cosa muy artesanal. Qué bueno. ¿Estás escribiendo libros de tus anteriores libros? ¿Tienes algún nuevo libro? Sí, va a salir el mes de marzo del año 2022. La batalla cultural, cuyo subtítulo es Reflexiones críticas para una nueva derecha. Es un libro que tiene alrededor de 550 páginas, me ha llevado 7 años de trabajo, lo he empezado a escribir en verdad antes del famoso libro negro de la Nueva Izquierda, solo que lo puse en pausa cuando escribí el libro negro y después lo continué de forma muy interrumpida por las giras, por eso me tomó 7 años, pero es un trabajo con, digamos, un rigor documental muy serio, donde yo lo que trato de mostrarle al público, al lector, es la centralidad de la cultura para nuestras luchas políticas. Quien domina la cultura lo domina todo. Eso es lo que yo quiero mostrar en el libro. Y quiero mostrar cómo la derecha no entendió eso, cómo la izquierda sí que entendió eso, y qué puede hacer la derecha para engendrar una nueva derecha que sí lo comprenda y que esté a la altura de los desafíos actuales. Excelente. Sir Roger Scruton, creo que es uno de tus autores, decía que él se hizo conservador y se hizo de derecha en París, en una de esas grandes protestas en los 68. ¿A ti qué te hace de derecha? ¿Qué te hace conservador?
Si se puede considerar Sí. algún tipo de conservador, sé que... Sí, yo me considero un paleolibertario, o sea, muy influido por el conservadurismo, pero un conservador que quiere Estado minúsculo, quiere que la política no se meta en su vida. Okay. ¿Qué me hace de derecha? Mira, la primera vez que yo tuve contacto con la política fue mirando una manifestación. Una manifestación donde había gente arrojando piedras contra la policía. Estaban los policías con sus escudos y había una serie de manifestantes que arrojaban sus piedras contra los policías. Yo no sabía qué estaba pasando ahí. Era en mi ciudad. Pero de inmediato me di cuenta que yo estaba del lado de la policía, no de los que le tiraban las piedras. Un poquito más adelante en el tiempo, aparece en mi entorno la figura del Che Guevara. El Che Guevara, siendo argentino, en Argentina ha ejercido un influjo muy fuerte sobre la juventud, su mito. Y también yo no me sentía atraído por esa figura. De hecho, me parecía, no podía explicar bien por qué, una figura incluso antipática. Andando un poquito más en el tiempo, en el año ya 2007, si mal no recuerdo, paso por el centro de Córdoba caminando por la catedral y veo que en la catedral hay un grupo de católicos que están agarrándose las manos, haciendo una especie de cadena humana para prevenir que una horda de feministas rompiera el templo. Yo no entendía nada, no sabía qué había ahí, qué estaba pasando. Era un episodio del Señor de los Anillos, ¿no? Sí. O sea, era algo así. Las feministas orinaban en botellas y le tiraban a los católicos su propio orín desde las botellas. Les escupían, los insultaban. Y yo veía a los católicos que estaban simplemente agarrados de las manos, sin provocar a nadie, tratando que no destruyeran su templo. Yo de inmediato dije, esos son los míos, no esas mujeres. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que yo creo que la política primero te entra no por la razón, sino por la pasión. Uno está casi que predispuesto a valorar, por ejemplo, el orden, las jerarquías, la autoridad justa, los buenos modales, la buena educación, las buenas costumbres, la tradición, la patria. Todo eso, muchas veces las personas estamos predispuestas a valorarlos. Y quienes no están predispuestas a valorar eso, sino que valoran el desorden, el caos, la anarquía, el horizontalismo, el igualitarismo, pues ellos tendrán una simpatía mayor hacia las izquierdas. Después, esto es lo que yo considero, a posteriori, uno empieza a elaborar ya sí argumentos racionales de por qué una cosa es mejor que la otra. Pero el primer impacto creo que es emocional. Excelente. Bueno, pasó lo mismo con Exopton. Muy similar. Sí, él decía algo parecido. Aunque él decía que en algún sentido todos somos conservadores, porque todo el mundo quiere conservar lo que tiene, en algún sentido quiere proteger lo que tiene, versus algunas personas que, bueno, han logrado no muchas cosas en la vida y entienden que hay que ir tras lo otro. Exactamente. Bueno, los temas que tú estás tratando son consistentes. Veo que hablas de ideología de género, veo que hablas del tema del aborto, veo que hablas del tema de la libertad, de la crianza de los hijos, veo que te hablas del tema del reseteo y temas como eso. ¿Ha cambiado algo en ese sentido? ¿Crees que es consistente en las mismas posiciones de izquierda o crees que hay elementos nuevos que se han introducido en esa temática? Ha habido un cambio en mi perspectiva. Okay. Yo en algún tiempo focalicé de forma absoluta la conexión entre la izquierda como ideología económico, política y social y esta agenda. Yo encontraba que esta agenda encajaba perfectamente con las izquierdas en la medida en que las izquierdas, huérfanas de su sujeto revolucionario que era la clase obrera, encontraron que llevando la dialéctica de clases pero al terreno del sexo, de la etnia, de la raza, del género, etcétera, 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 podían seguir teniendo algo que decir en pleno siglo XXI. Esa era mi forma de encarar el asunto. Ahora, en los últimos años he visto que no solamente era eso y que yo absoluticé una explicación. Exacto. Hay una explicación de fondo y que incluso es más poderosa, que es que cuando uno traza una línea, un hilo conductor entre todas estas ideologías que vos has mencionado recién, se encontrará
que lo que está en la base es la voluntad de controlar la natalidad. ¿Sí? Acá lo que realmente está en juego, que obviamente las izquierdas lo aprovechan para poder mantenerse en vida, eso lo sostengo, que por supuesto que es así, pero en el fondo, ¿cuál es el interés, digamos así, biopolítico atrás de todo esto? Es el dominio sobre la natalidad en un mundo que se supone sobrepoblado. Okay. La Agenda 2030 de la ONU es una prueba de eso. La Agenda 2030 de la ONU, para que la gente que no la conoce, son 17 objetivos que la ONU pretende cumplir de aquí al año 2030. Por eso se llama 2030. Los famosos ODS. Los ODS. Pero empieza con la eliminación de la pobreza. O sea, ¿cómo...? Sí, exacto. Es que cuando uno lee esos objetivos, son maravillosos. O sea, ¿quién no quisiera eliminar la pobreza? Sí. En segundo lugar, la eliminación del hambre. ¿Quién no quisiera eliminar el hambre? La educación, la salud. Acceso para todo el mundo a educación. ¿Quién no quisiera eso? La salud. Salud garantizada para todo el mundo. ¿Quién no quisiera eso? Ahora, ¿cuál es el problema? Que son declaraciones de intención. No hay ahí ninguna propuesta real de cómo se va a lograr eso. Eso está escrito ahí para que todos... Que por eso Elon Musk le devuelve la pregunta a la ONU, le dice, bueno, denme cómo y yo le doy el 2%. Exacto. Elon Musk lo hizo muy bien. ¿Por qué porque fue una jugada atrevida, es decir, ok, yo te doy toda la fortuna que vos me solicites, te la doy, mañana yo te la transfiero, pero ¿cómo vas a solucionar estos problemas con mi fortuna? ¿Por qué él hace eso? ¿Por qué él arriesga su fortuna a que le den un programa de acción? Porque sabe que no existe tal programa de acción. Sabe que esos son declaraciones de intención para mantener al rebaño contento con su dominador. Ahora, el dominador, ¿qué está buscando realmente? Está buscando cosas que son imperceptibles pero que están escritas en la Agenda 2030. Por ejemplo, varios de los 17 objetivos plantean la urgencia para legalizar el aborto en todos los países. Me parece que el 6... ¿El 5? El 5 y el 6 hablan del tema. El 5, el 6 y el que tiene que ver con educación también, porque llama a educar en los derechos sexuales y reproductivos. Sí. El 5 y el 6 también. El 5, por supuesto, que es el de igualdad de género. ¿Tú consideras que la educación sexual es negativa para los niños y los jóvenes? No, yo considero que la educación sexual en las escuelas tendría que ser instrucción. Es decir, enseñarle al niño ¿qué es la sexualidad humana desde una perspectiva biológica? ¿Por qué desde una perspectiva biológica? Porque es una perspectiva científica, probada por el método científico, y es una perspectiva con la cual todos podemos estar de acuerdo. Ahora, los sistemas morales alrededor de la temática sexual variarán. Habrá gente que pensará que un tipo de vida sexual es más conveniente que otro. Otros pensarán que, por ejemplo, los creyentes, bueno, hay una dimensión que es la del pecado, que no aparece como dimensión vital en la vida de quienes no tienen ninguna fe, y eso hay que respetarlo. Entonces yo no puedo, desde la educación, bajar mi moral para adoctrinar a niños. Yo tengo que instruir a niños en ciencias sexológicas en este caso. Sí. Ahora bien, ¿qué más podría incluir la educación sexual? Bueno, por ejemplo, enseñar que es una enfermedad venéreas de transmisión sexual, las famosas ETS. Sí. Bueno, enseñar eso, cómo se previenen, ya está. Pero hoy no está haciendo eso la educación sexual. Hoy la educación sexual lo que está haciendo es promoviendo ideologías LGBT, promoviendo feminismo y promoviendo el abortismo como un derecho y como una autorrealización femenina. Incluso, ¿crees tú que estén promoviendo la temprana incursión de los niños en el tema sexual, como estimulándolo a...? Sin dudas. Hace algunos días nada más se estaba transmitiendo desde un poder público de los Estados Unidos una audiencia de padres de familia con representantes. Yo no recuerdo si era la alcaldía de una ciudad o bien qué. Lo pueden encontrar fácilmente por internet. Está subido, por ejemplo, en el canal Radio Libertaria. Estos padres van a quejarse por el contenido de los manuales de educación sexual y se ponen a leer el contenido. Es impronunciable. Niños teniendo relaciones con adultos. Niños practicándose sexo oral entre ellos.
niños practicándose sexo anal entre ellos. Ese era el contenido del manual de educación sexual, escrito además de las formas más pornográficas posibles. Ni siquiera estaba escrito digamos, con palabras técnicas. ¿Qué hizo el canal de transmisión público que estaba pasando eso? Y nomás cortó el video. Pero se llega a ver cómo los interlocutores del Estado cancelan la audiencia para no darle ninguna respuesta a esos padres. Entonces sí, efectivamente, se está impulsando todo esto y ya hay además resultados concretos. Un resultado concreto de esto se vio el día de ayer en una investigación que lanzó una universidad muy conocida de los Estados Unidos, que fue una encuesta a millennials, más o menos de entre 20 y 30 años, donde el resultado cuantitativo es que en Estados Unidos... el 40% de los jóvenes norteamericanos de esas edades son LGBT. Que se definen LGBT. Pero, ¿cuál es la definición de LGBT? Bueno, sería un grupo que contiene a lesbianas, gays, bisexuales. Sí, pero la pregunta es, ¿se consideran ellos como tales o hay alguna particularidad detrás de eso? Mira, a ver, salieron los titulares. Habría que ver cómo se estructuraron las preguntas y la metodología del estudio, que eso todavía no he accedido porque esto es del día de ayer. Pero lo que sí llama la atención es que ya ser LGBT, según cómo se explicó esto por los medios de comunicación, sería... no ser simpatizante del LGBT, sino ser LGBT, o sea, mantener orientaciones sexuales que son propias del mundo LGBT. Además del tema moral, ¿cuál es la conexión política? ¿Cuál es el impacto político que tiene ese tema de ser LGBT? Que no se reproduce. Volvemos a lo anterior, ¿no? Que por definición una relación homosexual no genera vida. Por definición, un transexual ha perdido su capacidad reproductiva directamente. O sea, no solamente que por el tipo de vínculo no engendra vida, sino que esa persona, por ejemplo, tras haber sufrido una amputación genital para recrear una especie de vulva artificial, en el caso de hombre a mujer, pues no vamos a tener reproductividad nunca más. ¿Crees que haya conciencia social de esa madre, de ese padre, de entender que esa cultura, esa nueva cultura, promueve el hecho de que ellos se van a quedar sin nietos? ¿Tú crees que han entrado en razón? No, nadie está mirando el costado demográfico de esto, salvo sus cultores. Ni siquiera los militantes. Los militantes pueden tener hasta buenas intenciones. Pensar que esto va por los derechos del trans. A ver, señores, vamos a ver una cosa. ¿Desde cuándo ha sido un tema de la agenda política internacional los derechos de una persona trans? Bueno, desde que encontramos que para algo nos sirve esa persona trans y promover el LGBT, promover, en el caso del feminismo, la discordia entre el hombre y la mujer, promover el asesinato de tus propios hijos con el tema del aborto, ¿sí? Promover la descomposición familiar a través de las políticas de género. Entonces, ¿por qué hay interés en estas ideologías? Acá hay dos respuestas. Una respuesta es decir, bueno, porque los amigos de Naciones Unidas han entendido que la población LGBT necesitaba urgentemente de sus favores y porque las mujeres... sus derechos. Que protegieran sus derechos de entrar al baño de mujeres, los transexuales, y que protegieran sus derechos de que nadie vaya a decir de que la sexualidad determina tu identidad porque tu sexualidad no te determina en absoluto. Vamos a poner a toda la maquinaria de la ONU y de los distintos estados, incluyendo ¿a qué? Bueno, a promover esto para solucionar los problemas de esa gente. Esa es la versión naif. Y eso es lo que se vende, ¿sí? Es la versión naif, superficial, hasta boba, diría. Ahora, el otro tipo de respuesta, y esto es como Matrix, ¿cuál es la que querés? ¿La pastilla roja o la azul? La pastilla roja te va a mostrar otra cosa. Te va a mostrar que desde el siglo XX hasta nuestros días han habido enormes esfuerzos de control de natalidad para reducir la población mundial. Lo que hoy está determinando políticamente la cuestión del aborto, el feminismo, las políticas de género y el LGBT es que cuando uno traza un hilo conductor entre todo eso va a ver que todo se une por una variable que se llama natalidad. Y
tú entiendes dos cosas, dos preguntas en una. La primera, ¿tú crees que se está manipulando o se están usando a los trans, a los LGBT, a los de preferencia sexual diferente? ¿Crees que lo están manipulando ellos? Sin dudas. ¿Lo están manipulando? A los homosexuales, así para decir, en general, porque todas esas categorías... Porque a la larga han creado una guerra entre los que no preferimos ese tipo de conducta, pero vernos como que somos enemigos, como que estamos totalmente radicales entre ellos, y se ha creado una guerra en el medio. ¿Tú crees que se estén utilizando esas herramientas para crear esa guerra y esconder el propósito detrás? A ellos les han vendido que su orientación sexual determina sus preferencias políticas. Es una cosa atroz. Bueno, ¿con quién te acostás vos? Bueno, yo, Jorge, me acuesto con Pedro. Bueno, entonces vos tenés que ser de izquierdas. Vos además tenés que apoyar a los demócratas en los Estados Unidos. Nunca me voy a olvidar una entrevista que le hacen a Joe Biden, un afroamericano, y que el afroamericano le empieza a hacer preguntas incisivas y Joe Biden le dice, si vos estás en dudas de votar por mí o por Trump, es que vos no sos un negro de verdad. Bueno, esa misma lógica es la que han aplicado en este caso. Si vos no militás en el LGBT, no sos progresista, no sos estatista, no sos socialista, bueno, entonces no sos un LGBT de verdad, sos algo de segunda categoría. Si vos como mujer no sos feminista, no sos una mujer de verdad, te falta sororidad, ¿sí? Si vos sos afroamericano y pensás votar por Donald Trump, no sos un afroamericano de verdad. No, sos un blanco que está escondido. Están trabajando el tema emocional. Emocional, o sea, es la mentalidad de ganado, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo yo te domino? Te domino tomando una particularidad de tu identidad y absolutizando tu vida a partir de esa particularidad. Otro ejemplo. ¿Desde cuándo el motivo de orgullo es con quién me acuesto? Para mí es insultante y esto los LGBT lamentablemente nunca se han detenido a pensarlo. Hay tantos motivos por los cuales yo puedo estar orgulloso de lo que soy, de lo que he hecho, de lo que he vivido, como para que el poder político venga a reducir mi orgullo a una bandera multicolor que significa con quién yo me acuesto. Mirá si no habrá manipulación del otro lado que se hace este tipo de estrategias y por desgracia son pocos los que se dan cuenta y son menos los que se animan a hablar, que los hay. Afortunadamente ya cada vez más homosexuales están levantándose contra ese lobby y eso es muy bueno. Tuviste una entrevista parecida. Así es, con Alberto Vargas. Sí, Alberto Vargas. Bueno, él es una persona muy valiente. Ahora, ¿qué diría la propaganda de género? La propaganda de género diría, primero, que yo odio al homosexual por su orientación sexual. Mentira. Yo no tengo ningún problema con que Alberto Vargas viva su vida de intimidad sin violar los derechos de terceros como a él le plazca. Y si el Estado alguna vez quisiera meterlo preso a Alberto Vargas o a cualquiera por ser homosexual, yo sería el primero en estar en una manifestación pidiendo por el cambio incluso de leyes. Ahora, como no es el caso, lo que están haciendo en verdad es resentir a ese tipo de personas y Alberto Vargas lo que hizo fue un video que yo vi muy bueno donde él denuncia, dice, oiga, yo soy homosexual, déjeme de tratar a mí como una presa política, deje de instrumentalizarme políticamente, deje de pensar que porque yo tengo una orientación sexual yo entonces le voy a responder a usted políticamente, que es lo que han hecho con esta gente lamentablemente. Nosotros estamos discutiendo ahora mismo 2 o 3 artículos que nos impactan en el Código Penal con los temas que tú tratas. Uno de ellos es el tema de la discriminación al homosexual, ¿okay? O a las personas por una preferencia sexual. No vamos a hablar de lo ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido y hasta qué punto realmente existe esa discriminación? Y veamos cuáles son los mecanismos que se han usado internacionalmente para vender esa discriminación y lograr una distorsión de esos derechos. Voy a decir algo muy políticamente incorrecto, pero creo que es necesario decirlo. Hay que despojarse de la idea de que toda discriminación es injusta. Okay. Hay discriminaciones que son justas. Vamos a ver. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos a ver. Yo no puedo ir a inscribirme mañana en un kindergarten, en un jardín de infantes, para yo ser un alumno del jardín de infantes.
¿Por qué? Bueno, porque yo no tengo 5 años. Yo no puedo alegar ser discriminado. Yo he sido discriminado por mi edad, efectivamente. Yo no puedo, por mi edad, ingresar a un jardín de chicos de 5 años. ¿Por qué? Bueno, pues porque no cumplo los requisitos para entrar allí. Por lo tanto, soy justamente marginado de ese espacio. Otro ejemplo, yo no puedo meterme en un baño de mujeres. ¿Por qué? Pues porque yo no soy una mujer, yo soy un hombre. Pero si tú te sientes una mujer, ¿qué hacemos? Ese es el problema. Okay. Ese es el problema. Yo soy justamente discriminado si yo no entro en un baño de mujeres, e incluso más, si me impiden ingresar en un baño de mujeres. Otro ejemplo más. A ver, yo no puedo jugar al básquetbol. A mí me encanta el básquetbol, pero yo mido 1,7, 1,70. Bueno, he tenido la desgracia de no medir 2,10 metros, por lo tanto yo no puedo ir a exigirle a los Lakers que me contraten en su equipo. Te están discriminando por ser pequeño. Me están discriminando por ser bajito. Sí. A ver, no, así no es como funciona el mundo. En el mundo todos discriminamos. Hay una diferencia entre discriminar con justicia y con injusticia. Si yo discrimino a una persona, por ejemplo, no lo dejo entrar a, digamos, un baño de hombres porque ese hombre es de color, yo ya sí estoy discriminando injustamente, porque el baño era para hombres. Sí. No voy a hacer de ese baño un baño de hombres blancos. Yo lo que necesito es separar a los sexos en sus baños, no a los colores. Entonces quiero dar ese ejemplo también para que se entiendan que es una discriminación injusta. O por ejemplo, en la universidad, no, esta universidad no va a aceptar que entren mujeres. Bueno, en el caso de que despidan a una persona por su preferencia sexual, ¿eso es discriminación? Si el motivo es ese realmente, es discriminatorio en un sentido injusto, porque su preferencia sexual, a menos que su preferencia sexual tenga que ver con lo que él está haciendo. Te pongo un ejemplo. A un sacerdote expulsado de la Iglesia Católica por su preferencia sexual. Bueno, eso es lógico, eso es una discriminación justa. ¿Por qué? Porque de acuerdo con las creencias de la Iglesia Católica, la homosexualidad es un pecado, pues un sacerdote no debiera ser homosexual. Ahora, pueden convivir la ley, excúsame que te interrumpa, sí, porque realmente ahí se percibe un tipo de discriminación. O sea, tú por ser homosexual no puedes ser sacerdote. Sí. Aunque tú dices que es justa, y yo creo que es justo, pero no quiero mezclar aquí mis sentimientos. La pregunta es, ¿cómo puede vivir la ley? ¿Cómo puede hacerse justa la ley al mismo tiempo que no está discriminando a una persona? Mira, fíjate vos que nos han metido tanto laicismo que no nos terminamos de dar cuenta que el ejemplo del sacerdote es exactamente el mismo ejemplo que el de la NBA. ¿Por qué yo no puedo jugar en la NBA? Porque la NBA requiere de personas altas y yo no soy alto. ¿Por qué un homosexual no podría ser un sacerdote? Porque el sacerdocio, de acuerdo con la normativa católica, ¿sí? de acuerdo cómo funciona la Iglesia Católica y es más aún el credo católico, pues la homosexualidad es un pecado, por lo tanto un pecador no debiera ser el que está haciéndose cargo de eso. Ahora, otro tema aparte es ¿qué pienso yo del pecado? Si yo condeno a una persona por eso o no. Eso es un tema totalmente distinto, pero el ejemplo es igualmente válido que el de la NBA. Ahora, digamos, cada persona tiene sus preferencias morales y tiene además sus ópticas de lo que es la realidad. Con lo cual, vamos a suponer un ejemplo de libertad de expresión, que puede ser también tomado como discriminación. Si yo digo, miren, yo estoy necesitando una secretaria para mi oficina y viene un transgénero, yo digo, no, óigame, yo estaba pidiendo currículums de mujeres porque quiero tener una mujer, por el motivo que a mí se me dé la gana. Eso sería una discriminación justa, según mis criterios, porque tiene la libertad de contratar a quien él quiera, con los criterios que él quiera, ¿sí? De forma privada, pero con una ley como la que quieren acá pasar, de la no discriminación por motivos de orientación sexual, etc., eso ya sería un delito y a ese sujeto le podría corresponder a ese empresario. Cárcel. A ese empresario le podría corresponder, incluso supongo yo, hasta cárcel, hasta donde entiendo. Entonces, un periodista que diga, miren, muy bien con lo del LGBT,
cada uno se autoperciba como quiera, pero el hombre se define sexualmente por su biología y yo no voy a aceptar como periodista usar un lenguaje equivocado para referirme a otras personas de acuerdo a su autopercepción. Yo voy a utilizar mi lenguaje de acuerdo a lo que yo percibo como la realidad biológica de esa persona. Ahora, eso podría ser discriminatorio según esa ley. Entonces, ¿y ese periodista podría ir preso por eso? Sí, y podría perder su libertad de prensa, su libertad laboral. Más aún, en una universidad. ¿Ha pasado eso? En Argentina, por ejemplo. Sí. En Argentina, por ejemplo, tenemos un caso de Babi Echecopar que ha hecho unas críticas muy fuertes contra el feminismo. Él tiene un programa de radio, es muy conocido en la radio, y por sus críticas contra el feminismo lo denunciaron por discriminación contra la mujer. Y por ese motivo lo multaron y le obligaron a incorporar en su programa de radio a especialistas de género. ¿Para qué? Para reeducar a su audiencia. Te pongo otro tipo de ejemplo. ¿Pero él es religioso? No, en absoluto. ¿Es protestante? No. ¿Sacerdote? Nada de eso. Es un periodista normal. O sea, y entonces, Agustín, ¿a qué tú atribuyes que los que enfrentan típicamente ese nivel de pensamiento solo son los religiosos y se tildan como los religiosos? O sea, un empresario no se está dando cuenta de que esa parte de la ley lo va a afectar. Un periodista no se está dando cuenta o no le interesa porque solo son los religiosos o lo que se le atribuye cierta ideología detrás de la religión lo que enfrentan ese tipo de posiciones. Lamentablemente la gente está muy metida en el día a día y no está mirando lo que hay detrás de las buenas intenciones. Yo entiendo que para mucha gente suene hasta simpático decir vamos a prohibir la discriminación por preferencias sexuales. Entonces, ¿qué se le viene a uno? Suena justo. Suena justo porque, a ver, a uno se le viene a la cabeza, por ejemplo, una discoteca, donde llega un chico medio amanerado y entonces dice, usted no entra porque usted es... Parece gay, derecho. Entonces acá no entra. Bueno, uno tiene eso en mente, pero no es eso lo que se viene. No es eso. Lo que se viene son cosas como, por ejemplo, el deporte. Yo me llamo Agustín. Vamos a suponer, yo me empiezo a autopercibir Agustina, yo me dejo el pelo largo, me maquillo, me quito toda esta barba, etc. Y digo, ¿saben qué? Quiero jugar en la Liga Dominicana de Fútbol Soccer. Femenino. Okay. Femenino. No, pero otra vez, el mismo ejemplo del baño. No, pero a ver, esta liga es para mujeres. Eso es una discriminación justa, porque la liga es para mujeres de la misma forma que la iglesia tiene una... Pero te digo, él se siente mujer. Claro, el problema es que no podemos guiar a una sociedad de acuerdo a los sentimientos de las personas. Porque yo no... A ver, ¿por qué? Porque los sentimientos son variables. Primero que nada, los sentimientos son variables. Los sentimientos además son inaccesibles. Yo no sé qué estás sintiendo vos ahora, por ejemplo, ni vos sabés qué estoy sintiendo yo. Entonces, yo no puedo conducirme en la vida de acuerdo a lo que yo entiendo que vos sentís y vos con lo que yo siento. Cada uno tiene derecho a sentir que sienta. Ahora, esa no puede ser la base de nuestro ordenamiento social. Pero fíjate en el caso de los deportes en Argentina, ya que que tenemos estas leyes de no discriminación por preferencias sexuales y de género, ¿cuál ha sido el resultado? Bueno, una liga de hockey femeninos con transexuales adentro, la liga de fútbol soccer femenino con transexuales adentro, en los Juegos Olímpicos recientes, que seguramente mucha gente que nos está mirando los ha visto, en nada menos que levantamiento de pesas femenino, levantar pesas, quien llevó a Nueva Zelanda a participar en esa categoría fue un transexual, un hombre. Entonces esto está pasando en todas partes y esto no es una discriminación injusta. La discriminación es cosa de todos los días. Quien no discrimina es una persona que no tiene decisión. Cada decisión implica una discriminación. La persona que se casa elige a esa mujer por sobre todo el universo de mujeres. La persona que elige un empleado ha escogido ese empleado por sobre todos los que se han postulado. Discriminar no es malo discriminar mal. Lo que quiere decir que en algún sentido la ley que se hace para impedir la discriminación al mismo tiempo está limitando el derecho que el otro tiene de escoger. Exactamente. Y va a generar efectos
no queridos por las mismas comunidades a las cuales dicen respetar. Porque si yo soy empresario y yo tengo esa ley y yo empiezo a ver que tengo problema con esa población, lo que hago es muy simple, no la contrato. Porque el día que yo tenga que echar, vamos a suponer, tengo un empleado homosexual que no está viniendo a trabajar, que no cumple con las metas de la empresa, que violenta las normas de la empresa y yo lo echo de mi empresa, es muy probable que él va a alegar que fue por discriminación. Entonces tú entiendes que se le está haciendo daño a la propia comunidad LGBT con esa sobreprotección. Y porque a la postre van a terminar poniéndonos en esta guerra que vos marcabas recién, donde los heterosexuales vamos a empezar a ver que efectivamente el LGBT es una amenaza para nuestra libertad. ¿Por qué? Porque el Estado está amenazando nuestra libertad con la excusa de los LGBT. Excelente. Bueno, bastante claro, creo que ha quedado claro. El otro punto que estamos debatiendo actualmente en el Código es el punto de la libertad de los padres en instruir a sus hijos. El artículo 123 le presenta limitaciones a los padres y sanciones específica. Desde luego, sabemos que ha habido mucho abuso de padres tratando de educar bien a sus hijos, gente que viene herido y causa heridas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ahí un happy medium, como dicen los gringos, ¿verdad? O sea, buscarle la vuelta a que sí haya algún tipo de control, pero al mismo tiempo eso no represente una limitación en ese padre de educar a su hijo. Vamos a ver. Nosotros hemos perdido de vista en este caso, porque nos han hecho perder de vista muchas cosas, como estamos viendo, ¿no? Claro. Hemos perdido de vista que en una sociedad libre, el Estado tiene un rol subsidiario respecto a la familia. ¿Qué significa eso? Que el Estado aparece frente a la familia cuando la familia falló. Si la familia no falló, no queremos al Estado metido en nuestra institución familiar. ¿Por qué? Porque la contamina, la pervierte, la molesta, le coarta libertades. ¿Cuándo una familia falló? Entonces sería la pregunta para que ese Estado ingrese. Por ejemplo, cuando aplica una disciplina física que hiere al miembro familiar, ahí evidentemente el Estado en su rol subsidiario tiene que evitar que se dañe la integridad física de los miembros de la familia. Perfecto. Ahora, hay una palabrita que ya es un poco más complicada, que aparece en este nuevo Código Penal, que es en el párrafo número 2 del artículo que me dijiste 123. 123. En el párrafo número 2 no solamente hace alusión a la violencia física, que además debería aclarar, si es que no lo aclara, yo tendría que repasarlo, pero debería aclarar que tiene que ser violencia física que genere daño físico. Porque violencia física puede ser que te tiren la oreja, ¿sí? Que te hagan esto puede ser violencia hay un física. párrafo que describe que no se considera violenta física aquellos que no hacen algún tipo de daño. Ok, ese es un buen criterio. Me parece que sí. Ese es un buen criterio. La violencia física no es simplemente que tenga contacto físico como un tirón de orejas. Violencia física es, por ejemplo, que te laceren el cuerpo, por ejemplo, que te metan un latigazo, que te hieran físicamente. Ahora, aparece en ese párrafo 2 otro criterio que ahí ya, para mí, hay un peligro, que es el tema psicológico. Psicológico, tema psicológico. ¿Por qué es un peligro? Por varias razones. Vamos a suponer que yo tengo un hijo que le está yendo muy mal en el colegio porque está juntándose mucho tiempo con sus amigos a jugar y a ver películas y a jugar a los videojuegos. Yo le digo, mira, te ha ido muy mal en clases este año, vas a tener una penitencia de 2 meses de no jugar más a tus videojuegos y voy a recortar significativamente tus juntadas sociales con ese grupo de amigos que considero que te está haciendo muy mal a tu conducta. Bueno, pues bien, ese niño no podría alegar una situación de ansiedad social, de estrés, incluso de marginación social por mi penitencia. Él puede incluso ir a alegar frente a un psicólogo, porque si estamos hablando de causas psicológicas, va a intervenir un psicólogo, y los psicólogos generalmente... Y un orientador de la escuela también. Y un orientador de la escuela también. Que lo paga el Estado, ¿cierto? Exactamente, que son agentes pagados por el Estado. Este niño le podría decir muy bien, mire, me he quedado solo, estoy deprimido, porque mis amigos salen a jugar y yo no, porque mi padre injustamente me prohíbe, porque quiere cortar mis lazos sociales y no sé qué. Bueno, oiga, ese padre puede terminar preso. O sea que un papá trabajando de ahora en adelante, a partir de la aprobación del código,
puede recibir una llamada, pase por aquí, por la escuela, o pase por la fiscalía porque su hijo dijo que usted lo maltrataba físicamente. ¿Eso podría pasar? Podría pasar eso. No, yo quiero saber cuál ha sido tu experiencia en otros países. Ok, vamos a ver una experiencia extrema, porque todo conduce hacia allí y ya lo voy a conectar con esto. Canadá, hace algún tiempo, no mucho, una familia un buen día recibe una llamada del colegio, de la psicopedagoga del colegio, diciéndole que le quería dar una noticia, y es que en verdad su hijo no era un hijo, sino que era una hija. Okay. ¿Sí? Y que esa familia tenía entonces que emprender el proceso de reasignación de género. ¿Qué significa esto? Lo paga la familia a propósito. Sí, lo pague la familia, o si no lo puede pagar la familia, lo pagará el Estado, pero el daño en la salud del hijo es terrible. Te meten primero bloqueadores hormonales, te meten después hormonas que tu cuerpo no produce, y al cabo de algunos años ya tendrás tu cirugía estética. ¿Bien? O sea, piano. Sí, vamos por parte. Quiere decir que la escuela en Canadá Sí. y en otros países puede determinar Sí. que tú no tienes un hijo sino una hija. Exactamente. Por lo que el hijo le diga, por lo que el hijo sienta. Entonces te hacen esa llamada y te dicen, ya usted no tiene un hijo. No se llama Juan, se llama Juana. ¿Eso puede pasar? Exacto, eso ha pasado. Okay. Ha pasado, y el final de esa historia es horrible. Porque los padres se negaron a hacer lo que la escuela le estaba pidiendo. Se negaron a tratar a su hijo como una hija y a someterlo a todos esos procesos tan invasivos para la salud. Entonces ya hay una violencia psicológica. Ya hay una violencia psicológica. Y desde la perspectiva que lo vende el código. eso mismo, a ver, vamos a ver, eso no es que está a la vuelta de la esquina, pero eso podría alegarse un caso similar como violencia psicológica. El final de la historia de estos padres de familias que perdieron a su hijo porque de la escuela lo demandaron. Los demandaron, y el Estado encontró que esos padres, al no respetar la verdadera identidad de género de su hijo, estaban ejerciendo violencia psicológica contra su hijo. O sea, ¿tú entiendes que detrás del 123 podría subyacer el interés también? Sin dudas. Okay. No tengo dudas, porque de lo que se trata es de ir avasallando la autoridad familiar. Que la autoridad familiar es solamente interferible por el Estado en una sociedad libre bajo el principio de subsidiariedad, que lo repito, ¿qué significa? Que yo como Estado actúo cuando eso no funciona, pero que tu hijo sea hombre y que resulta que la escuela te dice ahora que es una mujer y que vos tenés que transformar, eso no es que la familia no está funcionando, eso es que el Estado se está metiendo en tu casa. Wow. Es muy difícil lo que planteas, y nos preocupa el hecho de que eso podría darse en la República Dominicana también a través de ese articulado. Hay tantos lobbies de género y hay tanto dinero en Centroamérica en general para estas políticas que muy bien podría utilizarse este desbloqueo, digamos así, del ingreso del Estado a la familia a través del Código Penal, se podría usar para estas causas y más también. En República Dominicana, para que se den una idea, ¿sí?, han ingresado más de 18 millones de dólares de la International Planned Parenthood Federation entre el año 2008 y el año 2016, según los propios reportes financieros de esta organización, que se pueden encontrar en ippf.org. Más de 18 millones. Esta organización no solamente da abortos, ¿sabés qué más da también? Da cirugías de reasignación de género y da además hormonas, produce hormonas. Entonces, es una maquinaria industrial que también existe atrás de estos intereses. O sea que hay un tema económico también allí. Además del tema ideológico, hay un tema económico en la no reproducción. Sin lugar a dudas. Atrás del tema LGBT hay un tema económico, atrás del tema aborto hay un tema económico y también atrás del tema feminismo. ¿Por qué hay tantas publicidades feministas? Bueno, el Banco Mundial ya ha dicho que el 70% del consumo mundial se explica como una decisión de la mujer. Si sabemos eso, ¿qué vamos a querer hacer a través de nuestras marcas, de nuestros productos? Venderles que somos también nosotros feministas para poder vender más. Excelente. Bueno, me preocupa bastante. Una sola pregunta más, porque sí, el tiempo se nos agota. Háblame un poco del reseteo, de qué se trata, cómo eso conecta con todo lo que estamos viendo y con todo lo que tú expresas sobre ese tema de género y de aborto y demás. El reseteo es una palabrita que le ha gustado mucho a Schwab, que es el... Escribió un libro de eso. Escribió el COVID, el gran reseteo. Él es, para quienes no lo conocen,
quien dirige el Foro Económico Mundial, ¿sí? El Foro Económico Mundial, una de las instituciones más poderosas del mundo. Se supone que es el centro neurálgico del capitalismo, pero ya vamos a ver que están dejando de ser capitalistas. El último foro que se hizo, el Foro de Davos, llevó como estrella del foro a Xi Jinping. O sea, el líder comunista mundial. Sí. ¿Sí? Él fue el líder, él fue la figura estrella del Foro Económico Mundial. Ok, ¿qué es esto del Gran Reseteo? El Gran Reseteo, que insisto, es el título de un libro de Schwab, del Foro Económico Mundial, plantea cómo debiera ser un nuevo orden mundial. ¿Sobre qué bases habría que construir una nueva humanidad aprovechando el contexto de la pandemia? Que, entre paréntesis, la Agenda 2030 de la ONU dice también explícitamente que hay que aprovechar el COVID-19 para llevar adelante estos objetivos, porque hay situación de vulnerabilidad. Eso, fíjate, te lo dicen en la cara, es terrible. Entonces, ¿de qué va el Gran Reseteo? Son algunos puntos. Primer punto, reducir significativamente el consumo, ¿sí? Se supone, estamos consumiendo mucho, hay que vivir en un nivel, hay que acostumbrarse a ser más pobres. Nos hemos acostumbrado cada vez a ser más ricos, ahora llegó un momento de acostumbrarnos a ser cada vez más pobres. Segundo punto, acabar con un sistema de propiedad privada y pasar a un tipo de sistema postindustrial basado en servicios. ¿Qué significa esto? Si hoy ustedes tienen su auto, pues no tendrán su auto. Uber. Si ustedes tienen su bicicleta, no tendrán su bicicleta, la alquilarán allí, estará tirada por la calle. Exacto, Citibank. Si ustedes tienen su casa, no tendrán su casa, Airbnb. Ya te vas dando cuenta por dónde va, ¿no? Es exactamente eso. ¿Y el dinero dónde va? Bueno, esa es la parte que no te dicen, porque ¿sabés qué te han dicho? El eslogan del Foro de Davos de este año ha sido: no tendrás nada y serás feliz. Fíjate qué cinismo. No tendrás nada y serás feliz. Y ponen la foto de un chico súper sonriente, muy moderno, muy cool. ¿Dónde va el dinero? A los que sí son dueños de las cosas. No es que no va a haber más dueños de las cosas. Las cosas siempre tienen dueños. El problema es quién es el dueño. En un sistema comunista, el dueño de las cosas se llama Estado. El Estado. En un sistema capitalista tradicional, los dueños de las cosas se llaman propietarios y somos los ciudadanos. Y en un sistema de nuevo orden, de reseteo, los dueños de las cosas son los dueños de las grandes corporaciones tecnológicas, que son las que te ofrecen la plataforma para que vos puedas usar las cosas que son de ellos. Ahora, cada vez que yo uso las cosas que son de ellos... Pero lo que quiere propiedad de la plataforma, no el bien. Exactamente. Y además, cada vez que yo uso la propiedad de ellos, yo les estoy dando algo más importante que mi dinero. La información le estoy dando, toda mi información. Toda mi información. ¿Qué hago, qué no hago? ¿Qué me gusta, qué no me gusta? ¿Qué consumo, qué no consumo? ¿Quiénes son mis parientes? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son mis familiares? ¿Qué me gusta? Sí. ¿Cuáles son mis planes? ¿A dónde voy a ir a vacacionar? ¿Y dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Todo eso, toda esa información es el modelo de negocios. La data. Del Big Data. Exactamente. Eso es el gran reseteo. Ahora, para eso hay que contemplar 2 o 3 cosas más que te las digo muy resumidamente. La tecnología está avanzando a tal aceleración que en breve la mano de obra humana va a ser despreciada. Eso te quería preguntar. ¿Cómo vamos a producir dinero entonces? ¿Cómo vamos a producir los bienes y servicios? ¿Qué va a pasar? Va a haber máquinas, ya hay máquinas produciendo, encargándose del sistema de producción económica. Ya hay algo que se llama Industrias 4.0. Son industrias controladas enteramente por máquinas. Amazon ya tiene este tipo de industrias. Amazon es una corporación inmensa, pero con una planta de recursos humanos pequeña para su tamaño. Amazon ya hace deliveries con drones, hace deliveries con unas maquinitas que van también por el piso. Amazon tiene sus bodegas, robots, que son los que buscan los productos, los empacan, los ponen en donde va para que sea enviado. Sí, todo está robotizado. No hace falta la mano de obra humana. Entonces, cada vez va a hacer falta menos. ¿Cómo la gente va a consumir? ¿Cómo van a pagar? ¿Quién le va a dar dinero a la gente? Te va a dar dinero tu titiritero. Vos vas a pasar a ser un títere porque vos no vas a tener propiedad, por lo tanto no vas a tener libertad, por lo tanto vas a estar sujeto a los hilos de quien esté teniendo ese dominio. ¿Qué están impulsando desde el Foro Económico Mundial y qué impulsa el Gran Reseteo? De forma explícita, algo que se llama salario básico universal. Significa
cobrar por no hacer nada. Mejor dicho, cobrar... Hubo un ensayo con COVID en ese sentido. Sí. Se está viviendo. El COVID ha sido un ensayo de todo esto. Yo no estoy diciendo aquí, no se confundan, que esto fue planificado para eso, porque no tengo... Pero ha sido una oportunidad para ensayar algo. Ha sido aprovechado para eso. Ha sido para ver cómo te pueden manipular con el miedo, cómo pueden modificar la matriz productiva, donde dejamos de ir a trabajar y pasamos a estar encerrados en nuestras casas con una computadora haciendo las cosas por Zoom. Bien. Ahora, ese salario básico... novela, El mundo ideal, aquella novela... Sí. Hay muchas distopías que coinciden con esto. En 1984, estamos vigilados constantemente. El Mundo Feliz de Aldous Huxley. Mundo Feliz de Huxley. Fíjate que tiene mucho de eso. Vos me decís, bueno, ¿y por qué me van a dar a mí plata por no hacer nada? Porque en verdad sí te la están dando para que hagas algo. Te la están dando para que te abstengas de hacerles una revolución. ¿Por qué? Porque al quedar ejércitos de masas desempleadas, pues ahí tengo un caldo de cultivo para una enorme revolución. Yo no quiero, como Foro Económico Mundial, que me hagan una revolución. ¿Qué tengo que hacer con esas máquinas? Al mismo tiempo, con eso te vendo el desarme como una posibilidad. Ahí hay todo un paquete. Te dejo sin armas. Digo que vos no tenés ningún derecho a proteger tu propia seguridad porque la protege el Estado. ¿Y quién me protege a mí del Estado? ¿Y es cierto que el Estado nos da seguridad o yo salgo a la calle con miedo porque me pueden matar por sacarme mi celular? Segundo punto. Te voy a dar muchas drogas para que estés estupidizado. Cuanto más estupidizado estés, mejor. Por eso te voy a vender, además, una serie de películas donde te van a decir que lo más cool que vos podés hacer es meterte en el mundo de las drogas y ser un adicto. Te voy a vender que el mundo de los narcos es fabuloso, que el drogadicto es el que gana a las mejores mujeres, que es el que más dinero tiene. Te voy a vender, además, que consumas mucha televisión. Estés ahí pegado a tu pantallita de Netflix, mirando las series de Netflix. Ya no tienes que ir así, no tienes que prender el carro, no tienes que hacer nada. Metido en tu casa. Voy a cortar tus lazos sociales. ¿Cómo? Diciéndote que tus amigos son un botoncito de Facebook que dice solicitar amistad. Voy a decirte además que no podés ir ni siquiera al velorio de tus familiares porque estamos en una pandemia y vos no podés salir de tu casa, como lo hicieron hace poco. En Argentina la gente no se pudo despedir de sus muertos. No, pasó en todo el mundo. Te voy a decir que hasta las relaciones sexuales reales las tenés que tener por internet. Eso se hizo en Canadá y en Argentina, donde se llamó a las personas a abandonar la sexualidad real y mantener sexting, o sea, sexo por internet, o sea, con una pantallita, con un video y además si te puedo coger esa información, mucho mejor. Entonces, vos fíjate, ese es el modelo. Vos me decís que es el gran reseteo. El gran reseteo son masas desempleadas a las cuales hay que reducirles el nivel de consumo porque están desempleadas. Hay que decirles que haciendo eso van a salvar al planeta. Necesitan menos. Necesitan menos, no trabajan, están alienadas con drogas, con Netflix, con vicios. ¿Cuál será el resultado final de todo eso? ¿Hacia dónde va a llevar eso? Yo espero que sea una enorme revolución contra esas corporaciones y estoy trabajando para eso. Ahora bien... Sí, pero imagínate que triunfe ese proceso, ese proyecto. ¿Qué lograría? ¿Cuál sería el resultado final de ello? El resultado final es todos metidos en el metaverso de Mark Zuckerberg. Ya nos ha dicho que lo que se viene en internet es que tu vida ya no sea mirar una pantalla, sino meterte adentro de la pantalla. Que vos puedas desplazar la totalidad de tu vida a ese avatar que ellos están planificando para vos y casi como que traslades tu conciencia dentro de la computadora. Entonces, ¿qué puedo ver yo? De una forma gráfica. Ya ellos tienen gran parte de todo lo que es tu ser interior. Porque ellos saben cuántos segundos tú le dedicas a cada foto, saben todo lo que te gusta. O sea, ellos pueden medir todo, pueden escribir hasta la canción que a ti te gusta. Podrá haber canciones que la va a hacer ellos en base a tu estado de ánimo. Pueden saber cómo tú te sientes cuando te paras frente al computador. Eric Schmidt, uno de los grandes líderes de Google, dijo recientemente que cada día se producen tantos datos que son registrados por Google y por estas corporaciones como los que se produjeron desde el comienzo de la humanidad hasta el año 2003. Cada día de hoy se producen tantos datos como los que se produjeron desde el inicio de la humanidad hasta el inicio registrado de la humanidad hasta el año 2003. Con lo cual, ¿qué tienen estas corporaciones?
tienen la información del mundo y la información es poder. Y si ahora encima nuestras vidas van a pasar por su computadora, ya ni siquiera mirándola, sino nosotros metidos en esa computadora, lo que ellos van a tener es un dominio total sobre tu vida. Yo puedo imaginarme a personas tendidas en las camas, dopadas durante 24 horas, con sueros dándoles alimentos y nutrición, pero esas personas con su conciencia metida en estas porquerías. Control total. Microsoft, te tiro un último dato. Microsoft ya ha patentado una aplicación para que vos puedas hablar con tus parientes muertos. ¿Qué se supone esto? Bueno, si alguien pierde a un familiar suyo, pues entonces le da acceso a Microsoft, a sus redes sociales, al WhatsApp de la persona que murió, a toda su información, y esa aplicación va a generar un bot, un robot digital que va a simular la personalidad de la persona muerta para poder hablar con vos y vos seguir en contacto con tu pariente muerto. Wow. ¿Qué tipo de dominio? Porque mucha gente naif, ilusa, puede decir, bueno, esto puede ser bueno para cuando alguien puede entonces No, hacer eso es lo que mucha gente querría que pase. O sea, no, a ver, gente, vamos a ver esto. Si yo soy dueño de esa plataforma, yo puedo terminar haciendo cambios políticos inmensos. Yo puedo terminar haciendo que tú, muerto, te diga desde el más allá que por favor votes por Joe Biden, por ejemplo. Me lo dijo mi papá que se murió. Bueno, por suerte entonces que no... No, te estoy diciendo cómo reaccionaría alguien. Ah, ok. ¿Me entiendes? Pensé que me estabas hablando. No, ok, perdón. Entendí mal. Claro, muy simple. Hola, papi, ¿cómo estás? Bien. Ah, bueno, sé que están en un proceso político. Sí, ¿y a quién pensás votar? Ya te saqué la información de a quién vas a votar. Lógico. Va a estar programar un mensaje colectivo. Eso se llama psicopolítica. Y eso ya existe hoy y Facebook ya lo sabe porque ya ha publicado un artículo científico de esto en la revista Nature en el año 2012, donde confirmó que Facebook tiene las herramientas psicopolíticas para orientar el voto de los norteamericanos. Wow. Bueno, Agustín, tremendo todo lo que has dicho. Te agradecemos tanto traernos esas informaciones. Quisiera saber si tienes un mensaje para la juventud que quiere hacer algo, la juventud que está, por un lado, la nueva juventud es mucho más sensible, ¿okay? Sí. Se ha dejado sensibilizar y realmente piensan diferente a como pensábamos nosotros, digo, gente que ya tiene casi 50 años, y a nuestros ancestros también, y piensan en el respeto, sí, piensan en la no discriminación, piensan en la protección del medio ambiente, y al mismo tiempo, ¿cómo pueden ellos sí pensar en eso de una manera justa, sin cruzar la barrera de lo que se está planteando como una posibilidad? Agrego un factor a lo anterior y voy a esa pregunta, porque hay un factor que nos quedó ahí colgado y que es fundamental para el gran reseteo, y es disminuir la población. A esas masas yo las puedo tener embrutecidas, las puedo tener sin empleo, las puedo tener reducidas a las nada, pero necesito que cada vez sean menos, que no se me reproduzcan. ¿Sí? Ahí lo conectamos con todo lo que hablábamos recién. Voy a los jóvenes. A los jóvenes se los ha empujado a un río que tiene una corriente muy fuerte. Va muy rápido ese río. Va tan rápido que a veces ni siquiera te das cuenta de que está siendo arrastrado. Hay otros jóvenes, entre los cuales yo me incluyo, que nos han empujado a ese río, pero sentimos que nos estaban llevando por una corriente que no era la nuestra y decidimos girar el cuerpo y empezar a nadar contra esa corriente, que es muy fuerte. Esa imagen lo que te da a entender es que hay algo que se llama pensamiento crítico. Vos usaste en la formulación de tu pregunta muchas veces la palabra pensar. Sí, hay muchas formas de pensar y hay formas también de no pensar. Lo que yo pienso es que la gente en general no está pensando, porque pensar involucra ejercer la crítica. Yo no puedo pensar la ley de no discriminación de la cual hablábamos recién si yo no pienso cuáles son las consecuencias de esa ley para la libertad, si yo no ejerzo la crítica sobre las posibles consecuencias. Yo no puedo pensar bien lo que está pasando con el asunto LGBT si yo no pienso en cuáles son los intereses económicos, geopolíticos y geopolíticos y biopolíticos que están detrás de esa agenda. Entonces, ¿cuál es mi invitación a los jóvenes?
empiecen a pensar por ustedes mismos. Empiecen a desembarazarse de esa corriente que se les ha impuesto a través de grandes corporaciones mediáticas, a través de la farándula, a través de las organizaciones internacionales, a través de las ONGs, a través del Estado, a través de los políticos y sus campañas que se suelen prender a estas mismas narrativas. Cuando ustedes ven que todos están pensando de la misma forma, es que nadie está pensando. Y ahí es donde yo tengo la oportunidad de ser la oveja negra entre el rebaño de ovejas blancas. La barca púrpura. La barca púrpura. Y ahí yo tengo la posibilidad de hacer algo muy importante, que es ser libre. Yo no puedo ser libre si yo no puedo pensar por mí mismo. Entonces, mi invitación para los jóvenes es que empiecen a dudar de los consensos. Ese consenso mediático, unánime, del cual nadie puede sacar los pies del plato porque es acribillado, titulado de homofóbico, racista, misógino, odiador serial. Ahí está pasando algo raro. Nos preguntemos por qué. Vayamos a formarnos, vayamos a informarnos para ser libres y poder sacar nuestras propias conclusiones. Y si tus conclusiones están de este lado, puede que sí, puede que no, esa es la libertad. Pero si tus conclusiones están de este lado, sumate a esta batalla. Porque hay que frenar esta locura y te estamos esperando con los brazos abiertos a que des esta batalla cultural con todos nosotros. Excelente. Bueno, Agustín, te agradecemos tanto tu presencia en medio nuestro. Quisiéramos saber si tienes algún programa formativo para gente que quiere aprender más de lo que estás haciendo, además de tus libros, cómo la gente puede aprender de lo que tú dices y de lo que tú haces. Hay conferencias en todas partes. Sí. Yo acá tengo una serie de conferencias que vamos a estar dando. Además, hay conferencias que están grabadas por internet y son de acceso gratuito, inmediato. Además están mis libros y después de que salga mi nuevo libro, que repito el título para que lo busquen, La batalla cultural, va a salir por HarperCollins en marzo, voy a montar una especie de academia online para formar a nuevos cuadros de nuevas derechas, en toda nuestra región, y no solamente yo, lo vamos a hacer con Miklos Lukács, con Nicolás Márquez, con Pablo Muñoz Iturrieta, Lupe Batallán, Sara Winter, va a haber mucha gente que estoy seguro que va a estar dando clases en esta academia, y además el objetivo es que sea a precios minúsculos para que los jóvenes se puedan formar. Excelente. Pues muchísimas gracias. Señores, Agustín Laje. Nada más que agregar, usted puede seguirnos en nuestro canal de YouTube cuando quiera, usted sabe cómo hacerlo. Un abrazo para todos ustedes y disfruten de esta entrevista. Dios les bendiga.